Hola, buenas, soy Ailén y estoy aquí con Agata. Y bueno, cuéntame, Ágata, ¿de dónde eres y qué estudias o estudiaste? Vale, yo soy de San Sebastián de la Gomera. Primero de bachiller. Bueno, a ver, hice toda la ESO en la Gomera. Pero primero de bachiller intenté hacerlo en Tenerife para poder matricularme en bachillerato artístico, que siempre supe que era lo que más me gustaba. Pero al principio no me informaron bien, no me supieron ayudar. X. No salió. Así que tuve que hacer lingüístico en La Gomera. Luego, en segundo de bachiller sí conseguí matricularme, fui a Tenerife, fui a Ofra haciendo el bachiller artístico. Sinceramente, los amigos de mi hermana y casi cualquiera que conocía más o menos cómo era Tenerife me decían que ese barrio era horrible, que tuviera muchísimo cuidado, no sé qué cosa, asustándome, vaya. Porque luego llegué ahí y todo maravilloso. Bueno, y luego en primero de carrera quise hacer algo relacionado con el arte y lo que más me llamó la atención fue ilustración. Encontré un ciclo de ilustración en Madrid y aprovechando que mi hermana mayor está trabajando en Madrid y tiene su piso propio, pues decidí irme ahí y vivir con ella, a ver qué tal me salía el curso. Y cuéntame, estamos hablando de que, pues bueno, primero te fuiste a Tenerife y luego a Madrid. La verdad que el cambio de La Gomera a Tenerife ya es bastante grande. Me imagino que el cambio de, bueno, ya de Tenerife a Madrid tiene que ser increíble. Entonces, ¿qué fue lo que notaste que más cambió para ti respecto a la vida que llevabas en La Gomera? Vale, sinceramente en esta pregunta hay muchas cosas que decir. Yo creo que la mayor de ellas fue, por así decirlo, el tamaño. O sea, el tamaño de donde vives. Es decir, es mucho el cambio entre un pequeño pueblo en el que con 5 minutos caminando normal, tranquilita, llegas a cualquier parte, a de repente llegar a Tenerife y tener que coger el tranvía o una guagua y tardar aproximadamente 20 minutos, media hora en llegar a lo que más conoces. Es eso, o sea, de la residencia al instituto, 20 minutos, media hora en tranvía. Y luego en Madrid, tener que coger el metro, que era aún más grande. O sea, Madrid es muchísimo más grande que Tenerife. O sea que el metro iba a tardar más, por lógica. A no ser que tuvieras suerte y encontraras una residencia, un piso o algo cerca de tu institución, o sea, de tu instituto, tu universidad o lo que sea. Tenías que coger el metro diariamente para cualquier cosa. Que era súper largo. Y cuéntame, después de estar un tiempo estudiando fuera, porque bueno, al final estamos hablando de que nos vamos afuera a estudiar, entonces requiere tiempo. ¿Cómo te sientes cuando vuelves a La Gomera? Vale, a ver. Es increíblemente un gran cambio. Porque claro, ya has empezado a acostumbrarte a este nuevo sitio tan distinto a tu hogar. Claro, y luego llegas y notas que hay un montón de cosas distintas, empiezas a comparar las cosas. Por ejemplo, lo primero que comparé fue lo poco que tardaba en llegar a la casa de mi mejor amiga comparada a lo mucho que tardaba en coger el tranvía para ir a donde vivía mi mejor amiga en Tenerife. Cosas así creo que fueron los mayores cambios. En plan, yo qué sé, en Tenerife tenía que coger media hora de tranvía para llegar a ver a mi mejor amiga. Y en La Gomera, yo que casi no quería ir a su casa nunca porque estaba muy lejos, tardaba 3 minutos y pensaba que estaba al lado, ¿sabes? Una diferencia muy grande. Y bueno, después de... Es cierto que bueno, son cambios grandes, pesados, se nos pueden hacer bastante difíciles. Cuando estás un tiempo sin venir a La Gomera, ya sea porque bueno, no se puede permitir viajar tan seguido o porque simplemente estás en una época de exámenes o proyectos, ¿qué es lo que sientes que más extrañas o lo que más anhelas de hacer o ver cuando vuelves aquí?
Mm, a ver, sobre todo la tranquilidad de no tener responsabilidades aquí. Es decir, como he viajado para hacer, ya sea estudiar o en el caso de alguien trabajar, como he viajado para estudiar en otro sitio, mi mayor responsabilidad es estudiar siempre. Entonces cuando llego a La Gomera y no tengo que estudiar aquí, me tranquilizo muchísimo, hago muchísimo más el vago, pero estoy, es eso, tranquila, no tengo preocupaciones. Por fin puedo volver a mi rutina, yo qué sé, si a mí me encantaba jugar a la Nintendo. Entonces cuando llegaba a La Gomera por fin podía jugar porque durante las clases no tengo tiempo, tengo que estar haciendo trabajos, exámenes, cositas como esas, se extrañan mucho. Bueno, antes mencionaste que cuando estuviste en Tenerife te quedaste en una residencia y que luego en Madrid estuviste en un apartamento con tu hermana. ¿Cómo fue para ti el cambio de pasar de vivir en la casa familiar con tus padres, con tu familia completa, a un lugar nuevo, en este caso una residencia en la que pues probablemente no conocías gente o un apartamento con gente con la que habías compartido poco? Sí, a ver, sinceramente el cambio fue muy grande. A ver, lo primero porque no estás en tu zona de confort, te has criado, a ver, en mi caso me he criado casi toda mi vida en la misma casa, entonces ya es como mi zona de confort, lo conozco todo, estoy tranquila, tengo la seguridad de mis padres, si tengo algún problema pues le pregunto. Pero al llegar a la residencia fue distinto porque no tenía ningún adulto al que preguntarle mis dudas, ¿sabes? No tenerlos cerca, tener que llamarlos, cualquier cosa, era preocupante. En plan, si tenía algún problema sé que muy probablemente no me lo podían resolver. No era mi zona de confort, estaba en un sitio que no conocía, con unas normas a las que yo no estaba acostumbrada, hay muchos cambios. Vale. Y respecto, por ejemplo, a las relaciones, hablas mucho de tu mejor amiga, respecto a las relaciones, a las amistades que tenías aquí en La Gomera antes de irte. ¿Cómo notaste o cómo sentiste tú que estas relaciones fueron avanzando a medida que pasaba el tiempo, estando tú, pues bueno, en otro lugar? Vale, sinceramente creo que las redes sociales ayudan mucho porque no se nota tanta diferencia con la gente con la que he estado hablando muy seguido, pero se nota mucho si, yo qué sé, he estado 2 meses sin hablar con esta persona, pues se nota que hay más distancia y cosas así. Y por ejemplo, sí que es verdad que con mi mejor amiga siempre hemos estado cerca. En Tenerife ella también se vino a estudiar a mi instituto y yo conocía su piso y iba muy seguido. Y en Madrid básicamente lo mismo, ella estaba en Valladolid y yo en Madrid, así que de vez en cuando teníamos algún puente o algo así, ella venía a Madrid, aprovechando que su novio también estaba aquí, y quedábamos todos y era súper bien, ¿no? Porque poder quedar esos días, aunque fuera poco, se notaba la cercanía, ¿sabes? No era lo mismo que solamente hablar por teléfono. Pero se nota también en las vacaciones de Navidad, por ejemplo. Yo estuve un tiempo dejando de hablar por el grupo porque tenía muchísimos mensajes sin leer y cada vez había más y más, entonces dejé de meterme en el grupo de mis mejores amigos. Y se notó cuando llegué a las vacaciones de Navidad y quedé con ellos y solamente pudieron quedar 2. Yo no sabía por qué, pero resulta que es que por el grupo ya lo habían dicho y cosas así, ¿sabes? Es difícil, o sea, creo que se nota muchísimo más la distancia cuando no hablas seguida con la gente. Y bueno, pues así, siguiendo un poquito el tema de lo que es las relaciones, yéndote a un lugar nuevo, ya no solo en Tenerife, sino también, como comentabas, en Madrid, ¿cómo te sentiste tú al verte en lugares pues que no conocías, lugares nuevos, con gente que no habías visto nunca en tu vida? ¿Te costó relacionar, hacer amistades nuevas? Vale, a ver, sí que es verdad que a mí yo necesito tener una zona de confort. Es lo que digo, o sea, yo por ejemplo en la residencia mi zona de confort era el piso en el que estaba de residente mi mejor amiga
era mi mayor zona de confort, la verdad. Así que estaba muchísimo ahí, es donde más segura y cómoda me sentía. En Madrid era mi casa, o sea, el piso que tenía con mi hermana. Y la verdad es que teniendo una zona de confort es más difícil salir. A mí, por ejemplo, que me considero demasiado tímida como para hacer nuevas amistades sola, me costó muchísimo hacer amigos. Mis mayores amigos, o sea, donde más amigos tenía era en clase. Y aún así era difícil porque me cuesta bastante, pero siempre encontraba a alguien con quien hablar. Es decir, el hecho de estar en clases es porque tenemos los mismos gustos, o sea, los dos queremos estudiar, o sea, todos queremos estudiar lo mismo. Entonces siempre vas a encontrar a alguien con quien hablar y es bastante cómodo. Es bastante cómodo hablar con alguien así. No tiene por qué ser amigos del alma, ¿sabes? Pero tener a alguien con quien hablar, quedar con alguien, quedar con tus compañeros de clase, al final se va creando una amistad que no tiene por qué ser tus mejores amigos del alma, pero es reconfortante saber que existe. Y bueno, antes de terminar, así rapidito, cuéntame, después de haber hablado un poco de lo que has vivido, de haber recordado eventos, ¿recomendarías tú esta experiencia que has vivido, ya sea en Tenerife o en Madrid, a gente de, pues digamos, tu rango de edad, de el decir, váyanse a estudiar afuera? ¿Lo recomendarías? Sí, lo recomendaría muchísimo. Sinceramente creo que son experiencias maravillosas para nuestra vida. El hecho de explorar estudiando es maravilloso. He de decir que en mi caso no lo he hecho muy bien. Es decir, he perdido muchas oportunidades, pero creo que al perder oportunidades puedo encontrar nuevas. Por ejemplo, el ciclo que hice en Madrid era maravilloso. Creo que soy la única persona de mi grupo de edad, es decir, yo qué sé, en mi grupo de amigos todos estaban quejando de cosas, de es que este profesor es horrible, es que esta asignatura se me da fatal. Y yo estaba pensando, no puedo decir nada, mejor me callo porque es que mis profesores son maravillosos, lo tengo todo perfecto, este ciclo es maravilloso. Era la única que no me podía quejar y no sé, es raro, pero no aproveché la oportunidad y luego me di cuenta que no era lo que quería, pero al mismo tiempo me di cuenta de que era bueno experimentar eso porque el hecho de tachar cosas, es decir, yo no me veía trabajando de ilustradora, que fue lo que fui a estudiar. Me encanta dibujar, pero no me veía trabajando de eso, entonces el hecho de haber estudiado eso y darme cuenta de que no quería trabajar en ello me ha hecho querer probar cosas nuevas. Entonces creo que es una buena experiencia para todo el mundo hacer cosas de esas. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que son muchos cambios y hay gente que no puede llevar tantos cambios. O yo qué sé, económicamente siempre hay salidas, pero que a lo mejor hay otras opciones, es decir, que no te vayas a estudiar a Madrid pudiendo poder estudiar en Tenerife, ¿sabes? Cosas así siempre son preferibles. Pero lo recomiendo totalmente porque me parece una experiencia fabulosa. Pues nada, Ágata, muchísimas gracias por participar. A ti. Y eso. Espérate que pare el audio.